Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Juliana Mateus y hoy los quiero llevar a que me acompañen en un día como asistente contable en una firma. En algún otro video les había compartido un poco las diferencias que hay entre trabajar en una firma y trabajar para una empresa normal, y hoy quiero que lo vean más físico, aprovechando que cuando vaya realizando cada actividad les voy explicando un poco cómo se desarrolla. Hoy es un día un poco peculiar porque generalmente yo estoy en casa trabajando desde casa, pero hoy es día de ir a cliente. Cuando lleguemos allá les voy a explicar un poquito y también vamos a hacer algunas actividades de tesorería y grabación de videos. Para los que no saben, la firma en la que yo trabajo crea contenido digital también. Los encuentran en todas las redes sociales, muy activos, así que si quieren aprender algo nuevo todos los días, los invito a que nos sigan en nuestras redes, las voy a dejar por aquí. Normalmente a nosotros nos planillan las actividades del día, entonces de tal hora a tal hora debo estar haciendo esto. La primera actividad que tengo es estar en auditoría de tesorería. Ya cuando lleguemos a la oficina les voy a explicar. Unos minutos más tarde. En la firma hacemos algo que se llaman las revisorías cruzadas o auditorías, y en este caso hacemos el de tesorería. Yo gestiono los pagos, organizo la relación y los soportes y se los envío a otra compañera que es la encargada de administrar la banca de los clientes. Después de que ella cargue la información me lo devuelve a mí para que yo revise que efectivamente la información haya sido bien cargada, y ahí sí se le envía al cliente para que apruebe dichos pagos. Esa es la metodología que usamos para mitigar al máximo los errores. Aquí les comparto un poco de lo que es el detrás de cámaras de una grabación de contenido para DISA. Bueno, ya terminamos de grabar. Trabajar en firma es cargar con la oficina portátil. Ya vamos para donde un cliente, entonces cuando lleguemos allá vuelvo a activarlos para que veamos lo que sigue. Aquí ya estamos en cliente y lo que sucede es que durante un tiempo nosotras registramos información, compras, gastos, nómina, entre otros en el software contable, pero un día determinado debemos ir a descargar toda esa información y archivar con los soportes correspondientes. ¿Qué pasa? Si no saben cómo funciona más o menos el tema del software contable, les recomiendo los videos que tenemos en este canal para que entiendan un poquito mejor. En el software yo registro, por ejemplo, en las FC todas las facturas de compra, entonces cuando yo voy a imprimir debo tener el soporte de esa factura de compra, el físico que me envió el proveedor. Igual los impuestos, entonces yo descargo el impuesto pagado, la declaración, los soportes, los cálculos que hice para hallar ese impuesto, y así sucesivamente con todos los soportes, con todos los documentos, la causación de nómina, el pago de planilla, los recibos de caja, deben tener el soporte del banco que diga que efectivamente ingresó ese dinero, las conciliaciones bancarias, entre otros. Entonces eso es lo que hago en ese tiempo que voy a cliente, archivar lo que está pendiente. Y bueno, ya volvimos a la oficina de mi casa, ya terminé cliente. En este espacio lo tengo reservado para crear contenido para DISA, porque otra de mis funciones en la firma es apoyar el equipo de marketing digital, y por eso en otro video yo les mencionaba que es importante como que no se centren solo en la contabilidad, sino que muestren las otras cosas que les gustan. A mí me apasiona mucho todo el tema de contenido digital, y el CEO de DISA pues se dio cuenta y me dio la oportunidad de trabajar con ellos. Así que eso es lo que voy a hacer en este tiempo. Ni siquiera soy diseñadora, ni siquiera manejo Photoshop a la perfección. De hecho, creo contenidos en Canva, que espero aprender y profesionalizar más ese hobby. Sí, pero por ahora, sin muchas herramientas, lo estoy haciendo. Así que ahí les dejo otra invitación. Ok, ya cerramos tema de redes, volvemos a la parte contable, y ahora la actividad que tengo programada es hacer el cierre de uno de nuestros clientes. ¿A qué nos referimos con cierre? Dependiendo de lo pactado con ese mismo cliente, pues vamos a tener que entregarle estados financieros, reportes, ya sea cada fin de mes, cada 2 meses, cada 6 meses o hasta fin de año. Nosotros en la firma casi a todos los clientes les entregamos cierre todos los meses. Entonces es un reporte en el que les mostramos los estados financieros, lo que se registró en el mes anterior, es decir, ahorita voy a hacer cierre del mes de junio. Les mostramos balances, auxiliares y sacamos los impuestos correspondientes que se deben pagar en ese mismo mes. Se me acaba de ocurrir que podríamos hacer un video como un simulacro de algún cierre de una empresa ficticia para que ustedes puedan practicar cómo funciona. Si les gusta la idea, déjenme saberlo en los comentarios. Así que vamos a hacerlo. Bueno, ya terminamos de hacer el cierre, ahora vamos a hacer los impuestos. Uno de los impuestos que tenemos pendientes es el IVA. Y bueno, la metodología, digamos que para hacer un impuesto es casi lo mismo para todas. Entonces lo que hacemos es bajar un movimiento primero
de la cuenta que estamos afectando, si es el IVA, por ejemplo, de la 2408, si es la retención en la fuente, la 2365. Dependiendo del impuesto que vamos a presentar, bajamos un movimiento para mirar exactamente qué pasó en ese mes o en ese periodo que vamos a presentar. Hacemos los cálculos pertinentes para poder hallar el impuesto y nos vamos de una vez a la DIAN a generar la declaración, firmarla, si es el caso, generar y descargar el recibo de pago y por último pagar el impuesto. Ahora lo que me corresponde hacer son los certificados de ingresos y retenciones para los empleados de uno de nuestros clientes. Los certificados de ingresos y retenciones es el soporte que las personas naturales o los empleados necesitan para darle a su contador a la hora de presentar su declaración de renta, ¿no? Para que se certifique, como su nombre de alguna forma lo indica, que verdaderamente la empresa le retuvo esos valores al empleado durante todo el año 2020. Actualmente hay algunos software que nos generan este certificado automáticamente. Nosotros todo el año le pasamos toda la información que él necesitaba y en este punto del año siguiente él nos va a generar un certificado en el formato 220, que es el certificado de ingresos y retenciones por rentas de trabajo, y en él pues se detallan datos relacionados a la relación laboral que tiene el empleador con el empleado. Primero va a ir el nombre de la empresa, después el nombre del empleado, cuánto se le pagó por salarios, por comisiones, por honorarios, por servicios, por prestaciones sociales. También nos dice qué aportes hizo este empleado, aportó a salud, aportó a pensión, cuánto, y el valor de las retenciones que le practicó el empleador. Nosotros ya lo único que tendríamos es que verificar que la información que nos envía el software es verídica. Sin embargo, para las personas que no tienen un software que genere este certificado, deben tomarse la tarea de empezar a mirar cada nómina y extraer los datos que el formato nos pide para podérselo entregar al empleado. Y bueno, ya para finalizar las actividades, lo que hacemos es cargar en un drive que es interno de la firma todos los soportes que deben estar ahí para que mis superiores los puedan revisar, validar y aprobar. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado este video. No olviden que en este canal encuentran muchísimo contenido que enriquece nuestra profesión, desde ejercicios, asientos contables, explicaciones de impuestos, nómina, videos como este. Hay una sesión en la que les cuento desde mi punto de vista temas contables, como por ejemplo en qué trabaja un contador, las materias que vemos en contaduría, lo que es estudiar y trabajar mientras somos asistentes contables, en fin. Así que los invito a que se pasen por todos los videos que tenemos para que aprendan mucho. Recordarles que si quieren recibir mucho más del contenido de este canal y no perderse ninguno de mis videos, simplemente deben suscribirse en el botón rojo de abajo y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video.